Hola, soy Manu Danvierer en Acapulco, naturalmente con un clima maravilloso cuando todo el planeta tiene problemas, pero no estoy aquí para hablar del clima el día de hoy, sino de un antiguo asunto. Les voy a platicar que el día 3 de febrero de este año 2023 apareció un texto en que se me atribuye la autoría de un libro que se llamó El Prián. Es un muchacho, al parecer, que se llama Edu Rivera, y efectivamente el libro lo escribí yo, pero me atribuye el título del Prián y no me robo yo ni los títulos de los libros, aunque la gente esté muerta, como es el caso, desgraciadamente, del autor que inventó este título del Prián y que fue un amigo mío. Pero les voy a contar la historia. Dice este muchacho Edu Rivera en Twitter: el Prián fue creado en 2006 por Manu Danvierer, quien escribió el libro Prián, un partido bicéfalo, hablando de la supuesta unión del PRI y PAN para organizar el fraude de 1988. Bueno, es y no es verdad, como les decía. Sí, el libro lo tengo yo, lo empecé con mi querido amigo, del que ya hablamos, de Luis Sánchez Aguilar, pero me dejó a medio camino. Y yo continué el libro y desde luego, con el mismo título. Era Luis Sánchez Aguilar, presidente, muy inteligente, un hombre muy inteligente y culto. Era entonces el presidente del Partido Socialdemócrata y cuenta con invaluables pensadores de aquel momento, este libro, como Eugenio Ortiz Gallegos, que supongo que ya no está, con también opiniones de Bernardo Batis, de uno que a lo mejor conocen, que se llama Andrés Manuel López Obrador, de Alejandro Encina, de Jesús González Mal. En ese momento histórico nos dimos todos cuenta de lo que quería hacer Salinas, a saber, un nuevo partido que se llamaría Solidaridad, pues estaban las elecciones que había ganado Cuauhtémoc Cárdenas y que sin embargo se adjudicó el propio Salinas, que quería, lo digo de nuevo, hacer su propio partido Solidaridad por la mala reputación que ya tenía entonces el PRI y que el propio Salinas, por supuesto, manejaría a su antojo. Pero él no ganó esa elección de 88, la ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Fue entonces cuando pues, se decidió esa unión prianista, si es que no la había antes, que yo creo que la hubo en bastantes momentos de la historia. Pero la mayoría de los mexicanos fueron víctimas, y digo fueron, víctimas de un gran engaño. Creyeron que nos gobernó el PRI hasta el fin del siglo XX y el PAN a principios del XXI. Error. Nos gobierna desde 1989, y eso es innegable, el PRIAN, un partido bicéfalo inventado por Carlos Salinas de Gortari y el viejo conocido nuestro Diego Fernández de Ceballos, al amparo, por supuesto, de Estados Unidos, para crear un nuevo país diseñado por y para el neoliberalismo, del que tanto hemos hablado.
pero no bastante. Cuando asaltó el poder en 1988, como decía, le robó el triunfo electoral Salinas a Cuauhtémoc Cárdenas y organizó un sistema de gobierno diferente. En México obtuvo una legitimación muy rápida y pactando con varios miembros de Acción Nacional que aprovecharon el fraude salinista para compartir el poder con el ilegítimo presidente, por supuesto, pero por él legitimado y por ellos legitimado. En cierto momento se habló de nuevo de la tal solidaridad con objeto Salinas, por supuesto, de reelegirse, porque en México no ha habido reelección. Eso es algo, yo creo, muy bueno, pero no le fue posible concretar nunca el plan. Y en el futuro la fórmula continuaría pues con la misma historia del neoliberalismo, es decir, con la alternancia de dos partidos en el poder. Durante su administración, Salinas dejó bien montado el teatro y fincada una inmensa fortuna personal, además de deshacer completamente lo que había en México, es decir, la preeminencia del Estado. Salinas diluyó el poder privatizando lo público en muchas compañías privadas y hasta en bancos que repartió entre sus amigos y apoyadores. De todos estos cambios salieron crímenes y problemas al por mayor, que no todos conocieron, pues la ley era hasta cierto punto el absoluto silencio. Salinas finalmente aceptó pagar con paciencia la cuota de su final desprestigio y se autoexilió en Cuba, por cierto, primero, después en otras partes, mientras se olvidaban los asesinatos del fin de su sexenio y la crisis del error de diciembre, que fue verdaderamente un cambio total en las finanzas de México. Y salieron a relucir los alfileres con los que había dejado rendido a México. Esta expresión tampoco es mía, pero se decía muchísimo entonces. Zedillo, sustituto del sacrificio de Colosio, del cual no se ha todavía elucidado el asesinato, retornó al trabajo sucio pactado con los cómplices neoliberales. Y finalmente le tocó al señor Zedillo el honor de la alternancia, y la mala administración de Fox completó el asunto. Nunca se cumplió promesa alguna. En 1994 publiqué en la parte del libro El Prinosaurio la detallada historia de la creación del PRIAN. Pueden encontrar el resto de todas estas historias en Amazon, en donde estoy tratando de poner todos mis libros, que son muchos, porque mi vida ha sido muy larga, y lo pueden encontrar en Amazon para completar las diferentes partes de lo que ha sido este último siglo tan agitado. Y vamos a ver cómo nos va en este. Soy Manu Donbieler desde Acapulco, recordándoles que periodismo igual historia.